Muchas gracias, señora Presidente. Muchas gracias, señor Ministro, por su comparecencia. Ha venido hoy a hablarnos del anteproyecto de ley de modernización y régimen sancionador en materia de consumo. Y tanto en la rueda de prensa del 20 de julio, en la que presentó el anteproyecto, como en esta comparecencia, explica el anteproyecto como una iniciativa de este Gobierno socialcomunista. Incluso ha dicho que se trata de un punto del acuerdo de Gobierno socialcomunista. Oculta usted, señor Ministro, que realmente se trata del mero cumplimiento con las obligaciones de España como Estado miembro de la Unión Europea. Se trata de la transposición de la Directiva 2019/2161, cuyo plazo de transposición termina el 28 de noviembre de este año 2021, es decir, en menos de 2 meses. Este ocultamiento u omisión, señor Ministro, es disculpable en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero no en esta sede del Poder Legislativo. El artículo 7 de la citada directiva, que establece el plazo de transposición, también establece que cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente directiva, que no se ha hecho en esta presentación. Y usted, señor Ministro, por eso no está bien atribuirse una iniciativa que no le corresponde. Eso podrá hacerlo en ruedas de prensa como ejercicio de propaganda, pero no en esta sede parlamentaria. Por otro lado, curiosamente converge su interés como ministro del marginado Partido Comunista en la coalición de Gobierno para asumir alguna competencia en el ministerio trampa y vacío de contenido que le encomendó el presidente Sánchez y el interés de este grupo parlamentario Vox, que es el de todos los españoles, para eliminar la desigualdad entre españoles que impone el Estado autonómico en contra del artículo 14 de nuestra Constitución española. Por último, en relación al anteproyecto, ha hablado también del desperdicio alimentario. Este, señor Ministro, convendrá conmigo que es un problema propio de las sociedades prósperas. Ni en su querida Cuba o Venezuela existe ese problema. Pero a usted le sirve para proponer una intervención en los precios del mercado. Desde el Grupo Parlamentario Vox habíamos solicitado su comparecencia para que explicase la situación respecto a los nuevos precios máximos de la electricidad desde su comparecencia del pasado 27 de enero. Respecto a esta solicitud de comparecencia, se ha limitado a repetir lo que ya dijo en esta sede hace 8 meses. Le voy a recordar algunas de sus declaraciones de la citada comparecencia. Este Gobierno está comprometido con satisfacer todos los objetivos del acuerdo de coalición. Este Gobierno tiene muy claro el papel social que juega la energía en nuestro país y en nuestras vidas, y lo que se ha estado haciendo hasta ahora va en la dirección correcta. Señor Ministro, han pasado 9 meses. ¿Sigue pensando que su Gobierno va en la dirección correcta? Su propaganda se repite, pero la realidad es tosuda y el precio ha seguido subiendo y marcando nuevos máximos históricos. ¿Recuerda las declaraciones de los líderes de PSOE y Podemos cuando la luz subía un 8%? ¿Qué ha pasado? ¿Ya nadie tiene que dimitir? ¿Se han olvidado de sus promesas en la oposición que aplicarían si gobernaban? En un ejercicio de buena voluntad podría llegar a pensar que ustedes se esfuerzan por solucionar el problema, pero incluso en ese caso estarían demostrando una absoluta incompetencia funcional de gravísimas consecuencias para todos los españoles que se enfrentan a una factura de la electricidad y el gas cada vez más cara. Hoy, 29 de septiembre, llegaremos a los 208 euros megavatio hora. La media anual de 2019 y 2020 no llegaba a los 70 euros megavatio hora, es decir, más del triple de la media de los 2 años anteriores. Ha dicho usted que no quiere abrumarnos con las medidas que van a adoptar para reducir los denominados beneficios caídos del cielo. Por favor, concrete en esta comparecencia dichas medidas. No se preocupe que no nos vamos a aburrir ni a abrumar, quizás sí a asustar, pero tenemos mucho interés en conocer las medidas que este Gobierno socialcomunista tiene previstas para disminuir los beneficios de un sector estratégico como el eléctrico. Por cierto, no ha hablado hoy de la empresa pública que anunciaban desde Podemos. ¿Sigue en pie ese proyecto o lo han descartado? Ha insistido usted hoy en que gran parte de lo dicho desde la última comparecencia no ha cambiado. Es que usted vino aquí diciendo que lo iban a cambiar. 2/3 de la factura no tienen nada que ver con el pool que fija el precio del mercado del megavatio hora.
sino que son impuestos y peajes. Después de habernos mentido afirmando que la Unión Europea no lo permitía, pues han bajado el IVA al tipo reducido del 10% de manera provisional. Es el tipo que pedía también el Partido Popular. Desde Vox exigimos que el tipo impositivo debe ser el superreducido del 4%, que es lo propio de un bien de primera necesidad. En cuanto al impuesto especial, han reducido significativamente el tipo impositivo, que también coincide con lo que pedía el Partido Popular. Desde el Grupo Parlamentario Vox exigimos la supresión del impuesto por ser un caso claro de doble imposición fiscal. Como la actualidad manda, y usted mismo ha hecho referencia, señor ministro, a la erupción volcánica de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en nuestra isla bonita. En el Consejo de Ministros celebrado ayer aprobaron unas medidas para paliar las consecuencias de la erupción volcánica. Entre ellas figuran actuaciones en materia de consumo dirigidas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas afectadas. Le agradecería si pudiese concretarlas un poco más. Por otro lado, me gustaría que nos explicase qué van a hacer para evitar que las ayudas a los damnificados del volcán de La Palma sufran los mismos problemas que muchos damnificados por el terremoto de Lorca de 2011. Son muchos los atrapados en el laberinto administrativo de las supuestas ayudas y después de haber recibido una cantidad insuficiente para reconstruir sus casas, tienen al Gobierno de España como un usurero despiadado e implacable que reclama el 140% del importe de la ayuda al aplicarle el recargo de apremio en los intereses de demora. Insisto en la pregunta, ¿qué van a hacer para que estas tristes realidades no se repitan con los damnificados del volcán de La Palma? La situación generada por el volcán me recuerda a la acción del socialismo en la vida de quienes son sepultados por su utopía. Precisamente en Canarias, ante el lema que el Partido Popular obligó a cambiar a su candidata de socialismo o libertad a comunismo o libertad, el presidente socialista Torres manifestó que en Canarias el comunismo es libertad. Los terrenos sepultados por la lava parece que han obedecido al grito chavista de exprópiese, y el Gobierno de Canarias, en lugar de ofrecer compensaciones o ayudas a las familias que han perdido su hogar o su medio de trabajo para que puedan recomenzar con libertad, les va a asignar unas casas que ya ha comprado el Gobierno de Canarias. Otro portavoz que me ha precedido ha hablado de Berlín y las expropiaciones. Está muy bien traído para lo que quiero recordar aquí, porque cuando era niño recuerdo en Berlín a los Trabant, o como decían allí en tono burlesco, los Travis. Eran los coches que asignaba el régimen comunista de la extinta y horrible República Democrática de Alemania. No había libertad de elección. El Estado tenía el monopolio de repartir los coches de la única empresa pública. Eran una miseria en comparación con los coches que fabricaban sus compatriotas de la República Federal de Alemania. Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW. Creo sinceramente, señor ministro, que en el caso de La Palma, donde se ha generado un grave quebranto en la economía y el trabajo de los palmeros, deberían aprender del pasado y promover planes de ayuda compatibles con la libertad. Ya está bien de aprovecharse de la miseria que ustedes mismos propagan en tantos ámbitos de la sociedad y la economía. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo. Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro. Le recuerdo que, además de a solicitud propia, comparece usted en la sede de la Soberanía Nacional para dar cuenta e informar en cumplimiento de la función de control al Gobierno que tenemos constitucionalmente atribuida. Ha dicho que ha tomado nota exhaustivamente de las preguntas que hemos formulado, por lo que supongo que hay preguntas que no quiere responder. Por esta razón, y apelando a la presidencia para que le recuerde su posición ante esta comparecencia, le repito las preguntas que no ha respondido a este portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Primero, respecto a la subida del precio de la luz y el gas, con el 8% el Gobierno tenía que dimitir, pero si el Gobierno es de izquierda ya nadie tiene que dimitir, aunque la subida vaya de varios cientos de %. ¿Se han olvidado de sus promesas en la oposición que aplicarían si gobernaban? Segundo, ¿sigue en pie la propuesta de Podemos de crear una empresa eléctrica pública? Por favor, no deje de responderme. En cuanto a La Palma, ha hablado de medidas en relación a los contratos de suministro. Siendo esto algo bueno, convendrá conmigo que dejar de pagar la luz o Internet es completamente insuficiente y no tiene nada que ver con reiniciar la vida o recomenzar. ¿Qué van a hacer para que no se repita el laberinto administrativo que ha acabado con el Estado exigiendo el 140% de las ayudas y compensaciones con los damnificados del terremoto de Lorca?
de 2011. ¿Cómo lo vamos a evitar que se repita? En cuanto al anteproyecto, por supuesto que en toda transposición de directivas hay margen. Esa flexibilidad consiste en la esencia de una directiva europea, en contraposición al reglamento europeo. Pero le reitero mi queja. Lo ha planteado el anteproyecto como una iniciativa de su Gobierno y la realidad es que se trata del mero cumplimiento de la transposición que vencerá el 28 de noviembre, del plazo de transposición que vencerá el 28 de noviembre. Le he preguntado sobre la intervención de precios en relación al desperdicio alimentario y usted, al principio de su segunda intervención, me la ha atribuido al mercado de la electricidad y el gas. Yo ahí no se lo he comentado. En cuanto a cierto discurso teórico, no me ha quedado muy claro. ¿En qué quedamos? ¿Es usted liberal o comunista? Ha citado al discípulo de Norberto Bobbio, el positivista Luigi Ferrajoli, en referencia a las grandes empresas que tienen un poder salvaje. Después se ha apoyado en la hipótesis del abuso de posición en Adam Smith o la ilustración escocesa para defender la intervención del mercado. De verdad, señor ministro, me cuesta creer que alguien que defiende el régimen económico comunista se permita hablar de teoría económica. Aunque no haya sido capaz de comprenderlo estudiando economía, le animo a estudiar un poco de historia para tomar conciencia empírica de que el comunismo es un fracaso en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, y que es incomprensible que le hayan dejado propagar la utopía comunista en la universidad y ahora pretende hacerlo en el Gobierno. Termino, señor Garzón. Ante su espíritu comunista de control e intervención en la vida de los españoles, les recordamos que desde Vox seguiremos defendiendo la libertad y la prosperidad de todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias.